CIPES, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muchísimas gracias por venir. Buenas noches. ¿Está bien? ¿Presentada? Sí. Bueno, el Centro de Investigaciones Participativas Políticas, Económicas y Sociales. Exactamente. Muy bien. Que ha hecho un informe en los últimos días. Sin cartel, señora. Que lo ha hecho en los últimos días. Hablando del tema pobreza, y recién lo planteamos, es un tema que ya lo hemos tratado en día 8 en otras ediciones, y seguramente lo vamos a seguir tratando porque más allá de todos los temas de coyuntura, es una cuestión que siempre está allí de fondo y no menos importante, por supuesto. Y mucho se ha hablado en el último tiempo de la década ganada, la década perdida, depende de dónde uno se pare, y fundamentalmente del auge económico que ha tenido la recuperación después de la crisis de 2001, pero que en muchos casos no termina de perforar en algún núcleo duro de la pobreza. Me parece que allí apuntaba el informe que ustedes han presentado. Contanos un poquito las líneas generales de lo que fue la presentación, así después podemos conversar del tema, María Celeste. Bien. El último informe sobre pobreza está relacionado a pobreza en niños y adolescentes. Este es un segundo informe posterior a un informe más macro que tiene que ver con pobreza en población general. Lo que se hizo fue comparar los ingresos de la población, específicamente de las familias de aquellos niños y adolescentes, en relación a un requerimiento de canasta básica alimenticia o una canasta básica total que incluye otros conceptos como educación, vestimenta, transporte, etc. Eso es una medida que da la pauta de las condiciones de vida en las cuales está la población. Los resultados más importantes en cuanto al informe de niñez y adolescencia indican que el 39,5% de los niños en Argentina viven en condiciones de pobreza. Es decir, 4 de cada 10 niños y adolescentes viven en familias cuyos ingresos no llegan a cubrir lo que se llama línea de pobreza. ¿Y en cuánto la están tomando? ¿Qué parámetros están tomando para definir la línea de pobreza? No los datos oficiales. Es una comparación entre la encuesta permanente de hogares, que sí es una encuesta trimestral que realiza el INDEC, con un índice que es el índice del CIPES, que es el índice barrial de precios. Actualmente ese índice se desarrolla, se relevan precios para 9 distritos. La comparación entre estas dos fuentes nos lleva a la conclusión de que 4 de cada 10 niños y adolescentes están en esas condiciones. Si hablamos de pobreza extrema, que es la llamada indigencia, estamos hablando de 1 de cada 10, o sea, el 10% de los niños y adolescentes de Argentina viven en condiciones de pobreza extrema, o sea, no llegan a cubrir la canasta necesaria para cumplimentar los requerimientos nutricionales, o sea, para alimentarse bien. María Celeste, cuando hablan de adolescentes, o sea, hablamos desde bebitos hasta 18 años. De 0 a 17 años, siempre 17. Menores a 18 años, que es una definición ya hasta en cierta forma universal de lo que se puede considerar niño y adolescente. Lo que a nosotros nos ha impactado no solamente el porcentaje, y que además esto totaliza casi 5 millones de niños en la Argentina, sino que luego de 10 años de crecimiento económico con tasas de crecimiento en el Producto Bruto y otras variables macroeconómicas, la pobreza no logra bajar a niveles un poco más sostenibles, un poco más sustentables y un poco más menos graves para la población, porque estamos hablando justamente de niños que un poco hipotecan su futuro si no consiguen vivir en las mínimas condiciones de salubridad o de vivienda. Claro, estaba pensando en esto del 4,7%, para que la gente más o menos se ubique. De 10 chicos, 5, de 10 chicos, 5 son pobres. ¿O están debajo de esa línea? 39% de 10 chicos, 4. De 10, 4. De 10, 4, de 10 chicos, 4 están en esa línea. Claro. Lo que te lleva un montón de análisis también, ¿no? El tema, cómo vas, cómo llega ese chico a nivel educativo, cómo se prepara ese chico después de los 17 años.
¿Qué apoyo se le da a nivel institucional, teniendo en cuenta que llega en estas condiciones? Sí, lo que intentamos también es mostrar, evitar la dicotomía de pensar el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, sino decir, valorar aquellas políticas que se han aplicado en la Argentina en los últimos años, pero también marcar que existen deficiencias y existe toda una brecha todavía a cubrir de necesidades en la población. Valoramos, por ejemplo, las iniciativas como la asignación universal por hijo, pero también damos cuenta que es una condición necesaria, pero no es suficiente para poder todos los superar planes de asistencia, María Celeste, porque es importante para definir, porque la verdad que 4 de cada 10 suena a mucho. Primero, un par de precisiones. ¿Eso es a nivel general solamente en los distritos urbanos o es un promedio? Y segundo, estas ayudas sociales, la asignación universal, todos los planes que existen, ¿no son tenidos en cuenta a la hora de tomar esta línea para saber si están dentro o no de la pobreza? ¿Eso queda excluido o está también incorporado al ingreso, si se quiere, que percibe la familia? El dato de 4 de cada 10 niños y adolescentes viven en condiciones de pobreza es un dato a nivel nacional que surge de ponderar todos los distritos o aglomerados, técnicamente hablando, de la Argentina. Si lo pensamos más localmente, la situación de Córdoba es aún más grave que la media nacional. Si el 39,5% de los niños en la Argentina viven en condiciones de pobreza, en Córdoba ese porcentaje es del 41%, lo que totaliza más de 400.000 niños viviendo con deficiencias en sus condiciones de vida. En cuanto a la relación de la asignación universal por hijo, si se toma en cuenta, la encuesta permanente de hogares es una encuesta de declaración de, entre otras cosas, de ingresos. Nosotros para este enfoque se toma la declaración de ingresos que realiza el jefe de hogar. Y esto incluye todo concepto, sea ingresos laborales, ingresos no laborales, hasta ingresos por renta en aquellas familias que por supuesto no deben tener problemas en sus condiciones de vida. Entonces, todo lo que sea asignaciones, subsidios o transferencias a la población bajo cualquier concepto están incluidos dentro de esa declaración que realizan quienes son relevados trimestralmente por la encuesta permanente de hogares. María Celeste, ¿y cuáles son las causas principales que ustedes analizan o que de algún modo pueden, una vez que tienen los datos, ir buscando como precisamente causales de esta situación? Porque lo planteas muy bien vos recién, ha habido un crecimiento económico importante, pero sin embargo no se llega a ese lugar y a esta franja tan compleja que son de los adolescentes hasta los chicos de 17 años. Nosotros creemos que es necesario un debate más profundo respecto a cuáles son las causas o los factores que inciden en la pobreza. A priori uno podría decir, bien, en los 90 también había pobreza, entre el 91 y el 95 la tasa de pobreza en la Argentina, medida solo para el Gran Buenos Aires, daba un promedio del 26% de los niños y adolescentes. Estos son datos de UNICEF. Y en el segundo lustro, del 96 al 2000, la tasa de pobreza promedio en esos años rondaba el 39%. Es decir, estamos más cerca de la segunda mitad de los 90. Con dos modelos políticos, económicos diametralmente opuestos. Uno podría decir, está bien, la pobreza tiene otras causas. En los 90 mucho incidía la falta de trabajo, en la escasez de los ingresos. Creemos, y el enfoque de ingresos que permite arribar a estas tasas de pobreza, creemos que permite arribar a la conclusión de que todo lo que se ha podido lograr con políticas como las políticas de transferencias, como la asignación universal por hijo, se están perdiendo, todos los beneficios se pierden por la inflación. El hecho de que tantos subsidios como el mismo salario no se ajuste al mismo ritmo que la inflación, siempre existe un desfasaje, porque no se actualiza
en términos de lo que corre la inflación, lleva a la pérdida de poder adquisitivo, no solamente en los salarios de los trabajadores, sino también en aquellos que perciben y dependen de estas asignaciones. Entonces, está directamente relacionado al crecimiento en el nivel general de precios y en los alimentos en particular, el porcentaje de población que no llega a cubrir los valores de la canasta básica de alimentos o la canasta básica total. Le voy a hacer una pregunta seguramente alejado de todo conocimiento, sino una cuestión mucho de pregunta de calle. Esto de los 400.000 chicos de Córdoba, que hoy están en el índice de la pobreza, ¿van camino indefectiblemente y lamentablemente a ser pobres cuando sean grandes? Si no se modifican ciertas cuestiones básicas. En el ámbito profesional hay algo que se llama trampa de la pobreza y tiene que ver con esto justamente que acabas de mencionar. Las personas, los niños que nacen y se desarrollan en sus etapas tempranas de edad, en condiciones de insalubridad o de insuficiencia de ingresos, lo que implica no cubrir un montón de necesidades, llevan desde, en el caso más extremo, la desnutrición y en otros casos la falta de posibilidades u oportunidades para poder desarrollar su vida como el resto de niños que viven en familias sin estos problemas, sin los problemas de la pobreza. Entonces, el hablar de niños y adolescentes en condiciones de pobreza lleva a pensar que estos mismos niños en el futuro van a ser los adultos que si no cambian las condiciones y se rompe este núcleo duro justamente de pobreza, van a desarrollarse como adultos, van a generar y van a criar familias en condiciones de pobreza y van a perpetuar esas condiciones absolutamente desiguales para ciertos sectores de la población. Lamentablemente son cada vez más las dificultades que existen para desarrollarse en la vida sin los requerimientos mínimos de educación, de salud, de vivienda, etc. María Celeste, muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo capítulo para ver las acciones políticas que se están tomando en relación a esto, ¿no? que se vayan haciendo, porque está claro que si con el neoliberalismo teníamos una pobreza similar, parecía a la actual, cuando se dice que es todo lo opuesto y cuando hay efectivamente una serie de políticas sociales muy importantes, al menos que no las había antes, en algún lugar está fallando la cuestión, porque no termina de llegar nunca a ese sector. Y nuestra idea es, primero, saber de qué estamos hablando para después pasar a la parte propositiva y decir qué podemos hacer para resolver esto. Bien. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por haber venido. Queda pendiente entonces para la próxima. Sí. Hay mucho el paso que sigue, el más importante, si se quiere.